¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, bienvenidos. Una gran bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor y en este tiempo, en esta semana de la pasión de Cristo, compartir, por supuesto, algo acerca de la crucifixión del Señor, punto fundamental para nuestra fe cristiana. Hablar por supuesto, de la vida del Señor Jesucristo es una cosa muy extensa. Por algo hay un material muy importante en el Nuevo Testamento, en la Biblia, que hay 4 evangelios que hablan de la misma persona. O sea, sí será importante la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante también ver, ¿verdad?, atrás en el tiempo cómo las diferentes profecías y en los diferentes tiempos habían hechos y habían cosas que apuntaban hacia la cruz de Cristo. Dios, en su soberanía, en su sabiduría, tenía desde el comienzo de los tiempos en su corazón este plan de salvación para los hombres, para los pecadores, para nosotros, en todos los tiempos. Y uno de los pasajes interesantes que he estado leyendo en estos días es en el Salmo 40. Y allí hay unos versículos que hablan acerca de la obra del Mesías. Dice la palabra de Dios en el Salmo 40, versículos 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y aquí vemos el corazón justamente del Mesías, el corazón de Cristo. Si nosotros estudiamos la Escritura, desde el comienzo mismo de la creación, en la caída del hombre, se estaba hablando del Calvario. Allí aquel hombre caído, Dios le estaba cubriendo con pieles de animales, ¿verdad?, como Cristo nos cubrió con su justicia. Más adelante vemos la salvación a través del arca de Noé, en un mundo convulsionado, en un mundo lleno de pecado, pero ahí estaba el arca. Para aquellos que creyeran en el Señor podían ser salvos. También nosotros vemos justamente, ¿verdad?, en la salida de Egipto del pueblo de Israel, cómo se tuvo que matar a aquel corderito y pintar los dinteles de las puertas, y así aquellos que lo hacían podían ser salvos. Era una figura que apuntaba hacia el Calvario. Lo mismo podemos decir cuando Abraham tuvo que sacrificar a Isaac, por ejemplo, ¿verdad? Estaba mirando, por supuesto, hacia el Calvario. Los sacrificios que fueron establecidos, las ceremonias, cada una de ellas estaban hablando del Señor Jesucristo, del sustituto, del Mesías, del ungido, del Cordero de Dios, como dijo Juan Bautista cuando le vio y le señaló públicamente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero compartir con ustedes, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando, estoy seguro en diferentes lugares, no solamente en Uruguay, sino en otros lugares también. Estas palabras que leímos en el Salmo 40, preciosas palabras proféticas, y hay otros salmos proféticos también en la palabra del Señor, muy interesantes para ver. Pero aquí vemos cómo el Señor dice, bueno, el sacrificio, la ofrenda no te agradaron, pero has abierto mi oído. Justamente una de las características que vamos a ver aquí en el sacrificio de Cristo es su obediencia. ¿Y por qué digo esto? Porque esta costumbre antigua, ¿verdad?, cuando un siervo, un esclavo, quería servir a su amo incondicionalmente, hasta la misma muerte, serle fiel, se horadaba, se agujereaba su oreja, y eso quería decir que le pertenecía para siempre. Y aquí tenemos una figura, ¿verdad? Justamente la obediencia quiere decir prestar atención, prestar atención. Y Jesucristo, el Mesías, el Cordero de Dios, nos da una muestra muy cabal que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y justamente dice la Escritura, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado,
es algo que le causaba realmente un placer inconmensurable al Señor, obedecer al Padre, la obediencia suprema al Padre y cumplir la obra que Él le mandó que hiciera. Y justamente dice, y tu ley está en medio de mi corazón, la ley de Dios. Queridos, este pasaje muy singular que habla del Mesías, de la obra del Mesías, es realmente muy precioso, ¿verdad? Como el Salmo 22, una foto congelada en el tiempo, pero que luego toma vida. Cuando el Señor aparece en la escena, cuando el Señor va a Jerusalén, cuando el Señor es clavado en la cruz del Calvario. Y bueno, nosotros vemos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay digamos así, un hilo conductor, donde nos trasladamos hasta esta semana llamada la pasión de Cristo, la pasión del Señor. Y quiero compartir algunos puntos acerca de esto. Por supuesto es un tema muy extenso, muy precioso, pero por lo menos quiero compartir algunos puntos que pueden ayudarnos para ver el grado de obediencia, el deseo de hacer la voluntad de Dios, de cumplir y culminar la obra que el Padre le había encomendado en salvarnos a nosotros los pecadores. Primero que nada, vemos en la palabra del Señor que el Señor Jesucristo siempre estuvo poniendo la mira en el objetivo. Y ahí tenemos en Marcos 10:45, que es el versículo clave de este evangelio. Justamente dice la Escritura, porque yo no he venido para servir, para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Este era el objetivo supremo del Señor, dar su vida por nosotros. De ninguna forma, de ninguna manera podía perder la mirada de su objetivo principal. Eso era la gran tarea que el Señor vino a hacer aquí en la tierra, ¿verdad? Salvarnos. Y querido amigo que me estás escuchando en esta tarde, es muy probable que es posible que lo has oído en muchísimas oportunidades, pero justamente el mismo nombre del Señor, Jesús, quiere decir Salvador, ¿verdad? Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quizás este sea el momento, este sea el día en que entregues tu vida al Señor Jesucristo. Él vino para eso, para salvar, no para fundar religiones, sino para salvar al pecador. Y es importante que pienses en eso. Otro pasaje también interesante en la Escritura es Juan, capítulo 4, versículo 34. Realmente es un pasaje muy, pero muy precioso cuando él tiene aquella entrevista con la mujer samaritana. Y este es el segundo punto que quería ver. Jesús les dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué precioso realmente el corazón del Señor, ese corazón que vimos en el Salmo 40, en esos versículos que leímos. Él estaba comprometido de cumplir, digamos así, la prioridad, la obra suprema. Y eso era, querido amigo, como dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. O sea que estaba escrito que el Señor iba a venir, iba a nacer e iba a morir. Y Él tenía que llegar a la cruz del Calvario y culminar su obra como la culminó. Acabar la obra como le fue mandado. Y eso, por supuesto, es algo realmente muy hermoso para nosotros, la humanidad entera, los pecadores, porque Cristo vino y murió por nuestros pecados. Él no dejó la obra por la mitad, sino que la terminó. Fue fiel, como vamos a ver un poquito más adelante. También, en tercer lugar, justamente vemos en otro pasaje, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51, algo que realmente puede llenarnos también de gozo y de alegría. ¿Cuál era la determinación del Señor en cuanto a la obra que Él debería de hacer? Dice Lucas 9:51,
cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y en este punto, mi querido hermano, mi querido amigo, él iba al punto exacto de la voluntad suprema del Padre. Al punto exacto de la voluntad suprema del Padre. Y él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y queridos, en este hilo conductor que yo le decía, que viene desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, el Señor, nuestro Señor, el Señor Jesucristo, va a aquella ciudad, la ciudad de Jerusalén, donde hacía algún tiempo atrás, unos días, que había sido recibido como el rey, pero ahora va a ser tratado como el peor de los malhechores. Él sabía exactamente lo que iba a acontecer allí. Sin embargo, el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén, para hacer la obra que el Padre le había mandado que hiciera, ¿verdad? Y culminarla, terminarla. Así que, en primer lugar, él siempre estuvo mirando a su objetivo. Su objetivo era y vino para salvarnos. En segundo lugar, estaba comprometido de cumplir la prioridad suprema, que era obedecer y terminar la obra que el Padre le había mandado hacer. Morir por nosotros. Y en tercer lugar, él fue al punto exacto de la voluntad suprema de su Padre. Esto es obediencia pura. Gracias al Señor por la obediencia de nuestro Salvador. Qué ejemplo para nosotros. Como vimos allí en el Salmo 40, Él justamente está diciendo, bueno, abre mi oído, soy tu siervo. Es un gozo hacer tu voluntad. La disposición de su espíritu, de su corazón, de venir a salvarnos. Es algo que tiene que llenarnos de alegría, de gratitud delante de Dios, porque nosotros como pecadores nada merecíamos, pero sin embargo por la gracia de Dios somos lo que somos, dice el apóstol Pablo. Y tengo aquí abierto en el libro de Romanos, y dice la palabra de Dios justamente en el capítulo 5, 18, así que como por la transgresión de uno, se refiere a Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la obediencia de uno, vino la salvación, vino la justificación a todos aquellos que creen. Estando en el punto exacto de la voluntad de Dios, y como dice la Escritura, justamente, porque es claro lo que dice la Escritura respecto al Señor en muchísimos pasajes, ¿no es cierto? Pablo, por ejemplo, dice en 1 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿No es eso un hecho notable? ¿No es eso realmente un hecho glorioso? Que Dios haya pensado en nosotros, que Dios haya venido a esta tierra. Pablo también dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne. Grande es el misterio, no podemos entenderlo, pero vemos los efectos en nuestra vida. Cristo murió, vino y murió por nuestros pecados. Y el Señor, su gracia está disponible hoy para que tú, que quizás sos un religioso o una persona que estás en contacto con alguna iglesia, pero que todavía no has tomado una decisión. Cristo no es solamente para ciertas fiestas, digamos así, anuales, para recordarlo en ciertos momentos del año, sino para que sea primero que nada tu Salvador, tu amigo y tu Dios.
Y hoy es el día de salvación. Como siempre digo, el diablo tiene un calendario. El calendario del diablo es mañana. Dejarlo para mañana. Pero Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, dice hoy es el día de salvación. Así que el Señor estando allí en Jerusalén, nosotros conocemos la historia, conocemos las diferentes etapas antes de llegar a la cruz, en esos últimos días, la despedida que tuvo el Señor en Juan, capítulo 13 al 17, de sus discípulos, o con sus discípulos, allí en el monte Getsemaní, cuando él oró, cuando derramó aquellas lágrimas como sangre, allí en aquel lugar donde él le pidió al Padre que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Ahí vemos el siervo obediente. Vemos allí la traición de Judas, vemos cómo los discípulos le abandonaron, vemos más adelante cómo Pedro le negó, ¿verdad? Allí en la casa del sacerdote Caifás, ya empezaron los golpes, ya empezó la violencia, ya empezó la injuria, la burla al Hijo de Dios. Allí justamente cuando lo llevan delante del Sanedrín, de aquellos 70 ancianos, podían ser 72 también, allí ellos mismos se refieren al Señor y Él es manifestado allí como el Cristo o el Mesías, como el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. Ante Pilato se presenta como el Rey, el mismo Pilato le dice, tú eres el Rey. Y cuando fue delante de Herodes, porque lo iban pasando de uno para otro, Herodes esperaba, dice la Biblia, verle hacer alguna señal, pero Jesús callaba. Qué momento solemne, ¿verdad? Qué momento solemne. Así que Herodes se entretuvo un poco con el Señor Jesús, lo tomó con los soldados, con las guardias, como una especie de entretenimiento, de juguete, y se burlaban de él, le pusieron un vestido de púrpura, de la alta sociedad, de los reyes, de los gobernantes, y se burlaban del Señor y lo mandaron de vuelta a Pilatos. Y ante la presión de los judíos, ante la presión de la muchedumbre, Pilato se lavó las manos como nosotros conocemos, ¿verdad? Y ese hombre lo entregó al gentío enfurecido y soltó un preso en lugar del Señor, a Barrabás. Un preso, un homicida en lugar del justo. Y se lo entregó a los judíos. No sin antes tomar la vía crucis, ¿verdad? Vinieron las burlas nuevamente, los golpes, le escupieron, le insultaron, lo humillaron al Señor. Y luego de infligirle tan inhumana tortura, pusieron aquella cruz, pusieron aquella corona de espinas sobre él y aquella cruz para que la llevara por la vía crucis hasta el lugar llamado de la calavera. Realmente, y como ustedes entienden por el tiempo, es algo muy sintético, muy resumido, pero qué tremendo, mis hermanos. El Creador del cielo y de la tierra, como dice la Escritura en Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a lo suyo, a este mundo que él creó, pero los suyos, su pueblo, no le recibió, lo rechazó, mas a todos los que le recibieron le dio poder para ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Aquí vemos en la palabra del Señor, en Lucas capítulo 24, 46, dice el Señor, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es necesario, era necesario que el Señor muriera. Ahí en Hebreos capítulo 12, 2, dice la palabra de Dios que Él llevó la cruz con gozo, porque Él sabía que después de estos sufrimientos, de estos padecimientos indecibles,
de ese dolor que le infligieron estos hombres, iba a haber una gran cosecha de almas salvadas por la obra que él iba a realizar en esa cruz. El gozo de saber que eso significaba la salvación tuya, mi salvación. Que luego que el Señor muriera allí, ¿verdad?, y culminara esa obra, no hay necesidad de ninguna otra obra que nosotros podamos hacer para salvarnos. Está terminado, está hecha, está consumada la obra. Y vemos también en Romanos, justamente capítulo 5, 19, como ya lo mencioné, que por su obediencia nosotros podemos ser justificados. Qué precioso. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice algo sorprendente probablemente para nosotros, que el Señor aprendió obediencia. Pero quiere decir que en cada etapa de su vida, en cada exigencia, en cada momento en donde Él tuvo que demostrar fidelidad, Él fue fiel. Él pasó el examen exitosamente. Y uno de los versículos claves en esto, y creo yo, a mi entender, mi humilde entender, que es de la frase y de los versículos más tremendos de la Biblia, allí en Filipenses capítulo 2, versículo 8, donde dice que el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Querido, su obediencia es que logró nuestra salvación. Era necesario que el Señor fuera a la cruz. Era necesario que Él muriera, porque dice la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Era necesario, como dice Pablo, los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad?, eran sombra y bosquejo de lo que habría de acontecer en Cristo en el Nuevo Testamento, de la obra que Él iba a hacer por nosotros. Así que, número uno, su punto del último punto, era necesario su sacrificio de la cruz para quitar nuestros pecados. Un pasaje muy conocido es Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe, querido, qué quiere decir esa palabra destituido? Quiere decir quedarse corto o quedarse a mitad de camino. Y si usted está pretendiendo justificarse porque es bueno, por su religión o por alguna otra cosa, por su posición social, por quizás sus conocimientos intelectuales, por sus capacidades, se está quedando corto, se está quedando a mitad de camino. Y créame, querido, le voy a decir algo, el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. En el infierno está lleno de gente religiosa. Por lo tanto, preste atención a lo que dice la palabra de Dios. Están destituidos, se han quedado cortos, se han quedado a mitad de camino. Es imposible que por sus propios esfuerzos sean salvos, porque es a través de Cristo que es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios nos revela en muchísimos pasajes, pero por ejemplo uno muy gráfico, allí en Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al versículo 15, y vosotros estando muertos en pecados, éramos nosotros enemigos de Dios, lejos de los pactos, lejos de las promesas del pueblo de Israel. Pero el Señor a la cruz dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El Señor hizo posible eso cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Era necesario que el Cristo padeciese, era necesario que el Cristo derramara su sangre por los pecadores,
como leímos allí en Lucas 24. También en 1 de Pedro 3:18 dice el apóstol Pedro que Cristo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, por los pecadores. Cristo padeció una sola vez. No es necesario, como hacen muchas religiones, que parece que crucifican de nuevo al Señor. No, querido, Cristo ya murió una vez, ya derramó su sangre una vez y para siempre, y en su obediencia y en su obra perfecta, si creemos, si tenemos fe, si lo aplicamos en nuestra vida, si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos salva, Él nos justifica. Pablo decía, gracias a Dios por su don inefable, por ese regalo inefable que el Padre nos envió, Jesucristo nuestro Señor. Cuánto amor, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí la muchedumbre, enfurecida, gritaba, y allí se juntaron, por supuesto, el diablo y los demonios, legiones, gritándole al Señor, bájate de la cruz, sálvanos. Si eres el Hijo de Dios, bueno, bájate de la cruz. Sin embargo, el Señor no podía bajarse de la cruz, porque ese fue su objetivo supremo, estar allí, morir allí por nosotros. Y queridos, más que los clavos que lo fijaban allí, a esa cruz, era el amor, era la gracia, la obediencia para salvarnos, para redimirnos. Era el precio de sangre que Él pagó para salvarnos. Jesús no se avergonzó de morir por nosotros. Él dio su vida por nuestros pecados. ¿Qué va a hacer usted hoy con el Señor? ¿Va a ser como Pilatos que se lavó las manos? ¿Va a ser como aquellos sacerdotes del Sanedrín que conocían mucho la Escritura? Pero delante de ellos estaba el Mesías, estaba el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Sin embargo, ellos lo condenaron a muerte, lo despreciaron al Señor. En segundo lugar, era necesario su sacrificio de la cruz por la seriedad de nuestros pecados. ¿No sabes tú lo que dice la Biblia, que no es justo ni aun uno? ¿No hay nadie que pueda justificarse delante de Dios por su propia cuenta, por sus propios esfuerzos? ¿No has leído lo que dice la palabra del Señor? ¿Cuál era nuestra condición? Dice la Biblia justamente en Efesios capítulo 2, versículo 1. Es un poco largo, pero dice la palabra, voy a leer algunos versículos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Muertos en delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada, porque está muerto. Muerto, condenado en delitos y pecados. Pero Cristo puede darte vida. Cristo puede darte vida. Puede darte el perdón de tus pecados. Puede darte una nueva vida, como dice la palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Y justamente aquí es donde dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, porque si no, solamente se gloriarían los que harían buenas obras, y el resto, ¿qué pasaría con ellos? No es por obras, para que nadie se gloríe. Justamente en 1 de Pedro, capítulo 1, lo voy buscando, es un pasaje realmente muy hermoso, y allí dice la palabra del Señor,
Primera de Pedro, capítulo 1, 18, es conocido por muchos de nosotros. Capítulo 1, 18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Rescatado, el precio del rescate fue su sangre que él derramó. Ese fue el precio que se tuvo que pagar para salvar nuestras almas, para salvarnos de la condenación eterna, para salvarnos del infierno. No era plata, no era oro, sino la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Qué grande es el amor de Dios, porque dice la Escritura: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y qué precioso, ¿verdad? Porque también dice la Escritura, la palabra del Señor, que tan grande es el amor de Dios, ¿verdad?, que a pesar de que nosotros, siendo enemigos y siendo pecadores, aún Cristo nos amó y vino a morir por nuestros pecados para salvarnos. Este es el gran precio que Cristo tuvo que pagar, el valor de su sangre, el precio de nuestro rescate. Y allí el Señor, en la cruz, clavado entre el cielo y la tierra, sufriendo lo indecible, porque allí la persona se iba asfixiando, iba muriendo lentamente en una muerte cruel, que podía durar horas o días. Era cruel, lenta y cruel. Realmente es una forma inhumana en la cual morían los que estaban crucificados. Se iba deshidratando de a poco la persona y allí le pusieron una esponja con vinagre para que tomara. Era una especie de anestesia. El Señor la probó y después no quiso tomarla. Porque, querido, quiero decirle algo. El Señor, cuando estaba padeciendo, estaba entregando su vida, estaba orando al Padre, ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Estaba atendiendo lo que le decían los de al lado, ¿verdad? A uno perdonó, que se arrepintió. Ojalá que sea ese tu caso hoy, que te arrepientas mientras hay tiempo, mientras hay vida. Y vemos allí que el Señor Jesucristo estaba consciente, estaba lúcido, estaba entero. Él sabía lo que estaba ocurriendo. Él no quiso tomar esa anestesia, sino que cada segundo que sufrió, cada gota que derramó, era para salvarnos a ti y a mí. Hasta que Él entregó su espíritu y dijo: consumado es. A gran voz: consumado es. Eso es lo que leímos en la palabra de Dios. He aquí vengo a hacer tu voluntad. Una actitud plena, consciente, voluntaria, llena de amor, porque la ley estaba en su corazón de siervo, de hacer la voluntad del Padre y culminar la obra que Él le mandó que hiciera. Y esta era la obra. Y aquí el Señor justamente dijo: consumado es. Allí en Juan 19:30 usted lo puede leer. Esa es una palabra griega que aparecía en los recibos cuando se hacía un trato, cuando se hacía una compra, cuando se efectuaba algún tipo de negocio. Y aparecía esta palabra que quiere decir pagado. ¿Qué es lo que se ha pagado? ¿Cuál es la deuda que nosotros teníamos con Dios? Bueno, justamente nuestros pecados nos separaban de Dios, nos condenábamos, éramos enemigos de Dios. Y Cristo, a través de su obra, ¿verdad?, perfectamente realizada, culminada allí en la cruz del Calvario, es el que paga a través de su sangre nuestra deuda con el Señor, con Dios, con el Dios Santo.
Justamente también Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Déjeme decir en una forma muy breve justamente esta palabra muy interesante, en el latín pontífices, quiere decir constructor de puente. Cristo es el camino, Cristo es el que a través de la obra y del sacrificio que hizo nos comunicó con el Padre. Y esa comunión viene a través del sacrificio que Él hizo, de su obra perfecta que Él hizo por nosotros, una vez y para siempre, como leímos allí, Pedro dijo, ¿verdad?, que Cristo padeció una sola vez y para siempre. Bueno, de ahí en adelante, aquellos que creemos, que confiamos en la obra de Cristo, bueno, tenemos comunión con el Padre. Cuando el Señor entregó su espíritu, como dice la Escritura en Juan 19:30, justamente dice que el velo del templo se rasgó en dos. Justamente para levantar ese velo se necesitaban más de 20 personas. Imagínense el peso que tenía. Y fue tan poderosa, ¿verdad?, ese momento. Se manifestó la gloria y el poder de Dios, ¿verdad? Y se rasgó el templo, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, mostrando una forma muy clara y muy gráfica que ahora había acceso, y como dice la Escritura, el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través de su sacrificio, de la ofrenda que Él hizo por nosotros para pagar nuestra deuda. Gracias al Señor, gracias al Señor. Por eso la Biblia dice, y es algo tan importante, tan serio, tan santo, tan sagrado su obra, que Dios dice, no tendrá por inocente el que pisoteare la sangre del Señor. Piense usted el precio que tuvo que pagar el Señor para salvar su alma. ¿Qué hará usted con Cristo? Como mencioné hace un momentito atrás. ¿Qué hizo Pilatos con el Señor? Se burló de Él y se lavó las manos. ¿Qué hicieron los sacerdotes que tenían conocimiento de la Escritura? ¿Qué hizo Herodes? Quería que hiciera una señal. Muchos quieren creer si ven una señal, pero la señal y la obra más grande que hizo Dios fue la obra de la cruz, la obra del Calvario, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo venció allí a la muerte, al pecado, al mundo, al diablo. Tenemos un Cristo victorioso, ¿verdad? Y nuestra confianza en Él, todo aquel que cree, dice la Escritura, no será avergonzado. Había un joven predicador, para ir redondeando y terminando, que estaba siendo abrumado por un grupo de líderes religiosos de diferentes confesiones, y cada cual mostraba la grandeza de esa religión. Y bueno, cada uno decía y hablaba acerca de las virtudes que tenía, de las posesiones terrenales, de lo grande de su organización, de lo poderosa de su organización. Y le preguntaron a este joven predicador, ¿y ustedes los cristianos qué tienen? Y este joven les dijo con mucha firmeza y convicción, nosotros tenemos una tumba vacía. Porque nuestro Cristo vive, nuestro Señor vive. Nuestro Señor vive. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y muchos se podrán gloriar de las cosas terrenales que tienen muchas religiones, de las diferentes confesiones que hay. Pero la Biblia dice que el cristiano se gloría en el Señor, porque nuestro Cristo vive, y Él vino y murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. En 1 Corintios 5:7 Pablo habla acerca de que Cristo es nuestra Pascua. Es nuestra Pascua. ¿Qué es Cristo para vos? ¿Qué es Cristo para vos? ¿Qué harás delante del Señor hoy? Delante del Evangelio de salvación, delante de la oferta de salvación que el Señor ya hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Qué vas a hacer con el Señor? Una vez más te vas a lavar las manos como hizo Pilato. Vas a ser indiferente a pesar de que tenés conocimiento de las Escrituras o estás dentro de una confesión religiosa. Quizás para ti, para vos es un líder más bueno,
Cristo es el Salvador y allí murió por nosotros. Dice que su parecer era tan desfigurado estaba que ni siquiera para que no le decíamos, por los golpes, por todo lo que el hombre hizo con él. Eso lo hizo por ti. Él derramó su sangre por ti, por tus pecados. Quiera Dios que en esta tarde puedas reflexionar, y tengo esperanza que a través de estas dificultades que estamos pasando, estamos orando, de que sean muchos aquellos que se han apartado, por algún motivo, no me toca a mí juzgar ni a nosotros, se vuelvan al Señor. Se vuelvan al Señor. El Señor puede restaurarlos y nosotros también ayudar para eso. Y también orando para que muchos que están allí dudando, que nunca toman una decisión, quizás como tú en esta hora, puedan definitivamente dar ese paso y aceptar a Cristo, arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Pablo era un hombre que persiguió a la iglesia, pero cuando se convirtió en Hechos 9:1 le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y recuerda, querido, cuando vos recibís a Cristo como Salvador y Señor, el Señor recibe a un siervo obediente, que desde ahí en adelante no va a estar pensando qué voy a hacer de mi vida, sino que va a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Uno de los pintores más famosos de Europa y del mundo, y allí estoy refiriéndome justamente a Holanda, donde salieron muy buenos pintores, pero uno de ellos, Rembrandt, era un hombre que solía pintar cuadros con escenas bíblicas. Y Rembrandt pintó el cuadro que llamó Las Tres Cruces. Y allí estaba lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Las tres cruces en el Calvario, en el Monte de la Calavera. La muchedumbre con los brazos levantados. Y había una sombra, una figura entre toda esa multitud. Y alguien le preguntó a Rembrandt qué pasaba con esa persona, con esa figura que estaba allí entre la multitud. Y él le respondió: esa figura, esa persona, soy yo. Porque yo necesitaba del Señor. Porque yo necesitaba del perdón de mis pecados. Querido amigo, que la obra que el Señor hizo no sea en vano en tu vida. Reflexiona hoy, ve a un lugar a solas a orar, habla con el Señor en tus palabras, busca ayuda también de que alguien te ayude, pero habla con el Señor. Quizás hace tiempo estás apartado de Él. Quizás eres uno de esas personas que vas a la iglesia, pero nunca has tomado esta decisión. Hoy es el día de salvación. Ojalá que como este hombre Rembrandt puedas también, ¿verdad?, entre tanta muchedumbre, decirle: Señor, hoy te acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. Que ese sacrificio que hiciste no sea en vano. Quiero que tú me salves, quiero que tú me perdones, quiero que me laves con tu sangre preciosa y me hagas una nueva criatura. Quiero celebrar la Pascua verdaderamente, porque Cristo es la Pascua, Cristo es la verdadera felicidad, Cristo es la verdadera bendición y salvación. Que el Señor les bendiga, queridos, y gracias por la atención, orando unos por otros y pensando que el Señor, en medio de toda esta obra, tiene un propósito precioso de salvación para nuestras almas. Que el Señor les bendiga. Gracias.